Bienvenidos a Contra el Olvido. Un país que no conoce su historia está condenado a repetirla, y el Perú es un claro ejemplo en materia de corrupción e impunidad. Por ejemplo, el Congreso de la República en las últimas 4 décadas ha investigado más de 200 graves casos de corrupción. Como los 3 millones de dólares que perdimos en 1979 con una compra sobrevalorada de acciones que hizo el Banco de la Nación a un banco internacional acusado de recibir dinero ilícito. O la entrega de más de $1 millón reconocida por el empresario italiano Sergio Siragusa al expresidente Alan García durante su primer mandato. Los 6.000 millones perdidos de la privatización fujimorista o la bolsa hecha por los traficantes de armas para financiar la reelección presidencial del año 2000. Hasta llegar al caso Lavajato, que involucra a los 3 últimos expresidentes de la República, Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala. La historia del Perú y de América Latina evidencia que la corrupción no discrimina. Gobiernos de izquierda o de derecha, dictaduras o democracias, todos han tenido algún escándalo de corrupción. Pero, ¿qué elemento hace que la corrupción se vuelva un eje que atraviesa nuestra historia? ¿Cómo podemos romper con esa tradición? Para conversar sobre eso, tenemos esta tarde con nosotros al historiador y analista Antonio Zapata. Gracias, Tony, por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Lo primero que queremos preguntar es, ¿en qué momento de nuestra historia la corrupción se instala como un eje que ha permanecido, ¿no? Intocable casi? Es difícil de saber cuándo, pero viene de mucho tiempo atrás. Según la única historia que existe de la corrupción en el Perú, la de Alfonso Quirós, sitúa el origen de la corrupción en era colonial. Sea como fuere, a lo largo de los 200 años de República nos viene acompañando. Hay un elemento que tú has mencionado en alguno de tus artículos reseñando un libro de Basadre que pocos conocemos, y es este elemento del sultanismo. Explícanos de qué trata el sultanismo y cómo se refleja en la historia de nuestro país. Bueno, se refiere Basadre con ese concepto al poder personal, que alguien está por encima de las leyes, que ese alguien encarna al Estado y que por lo tanto los recursos del Estado son de él en términos personales y puede disponer de ellos regalando, prestando, dando en concesión temporal. Entonces ese gobierno de uno por encima de las leyes, eso es lo que llama Basadre sultanismo, y le sirve para explicar la corrupción. La corrupción viene a consecuencia de un régimen personalista. ¿Tú dirías que ese elemento y qué otros elementos han marcado nuestra historia que han permitido esta situación de corrupción y de impunidad que sigue hasta ahora? Bueno, en lo fundamental en el Perú lo que tenemos es una cultura altamente permisiva con respecto a ciertas formas de corrupción. Nos parece que más o menos normal que quien entre al gobierno pues robe un poco siempre y cuando no sea demasiado. Si por un contrato una autoridad cobra 3%, 5%, nos parece normal. Si cobra por encima del 10%, ya, qué escándalo, pero hay una cultura permisiva con la corrupción, nos parece tolerable, y dado ello, permanece pues a lo largo del tiempo, y cuando de tiempo en tiempo hay un gran tesoro, se junta un gran dinero, por ejemplo Fujimori privatizó todo, entonces había un gran dinero extra. En ese tipo de circunstancias, cuando hay dinero extra, es que se dan los grandes casos de corrupción. En el Perú el guano, por el guanomismo, Leguía por los empréstitos extranjeros y Fujimori por la privatización. Entonces, cada vez que ha habido un gran tesoro, este estado de corrupción latente o, bueno, tolerancia ante una pequeña corrupción, estalla. Esto se inserta también en la historia de América Latina, ¿no? Un poco cómo esa relación de la corrupción como un elemento en el Perú está vinculado a la historia de la región. Porque los estados son débiles, porque el problema no es que exista o no la corrupción. Digamos que hay corrupción en todas partes del mundo. En algunas partes se sanciona, en otras no. Ahí donde no se sanciona, entonces crece como un cáncer.
Donde no se sanciona, donde los estados son débiles. Entonces, léase usted en el África, en América Latina, la debilidad del Estado con respecto a la economía, con respecto a la sociedad, es clamorosa, y entonces a Estado débil sigue impunidad y sigue, por lo tanto, bueno, lo que estás diciendo, casos de corrupción uno tras otro. Que además se repiten, ¿no? O sea, uno ve un caso de una época determinada y de varios años, incluso siglos después, ve las mismas formas de operar, quizás a veces cambian los actores, pero sigue siendo la misma forma de interactuar, ¿no? Sí, básicamente hay una repetición de actitudes, aunque hay sus cambios también, ¿no? Por ejemplo, en los años 80 entró el narcotráfico, que es un gran ingrediente de aquel entonces para adelante, y marca como un hito, ¿no? Antes del narcotráfico la corrupción era de tal patrón, después del narcotráfico es diferente. Entonces hay grandes hitos también, ¿no? El de Fujimori, que conversamos hace un rato, es como único, ¿no? La época en que se privatizó todo y la billetera del Estado estaba llena. Es como el padre de familia que vende todos los muebles de una casa, ¿no? Al mes siguiente está rico y dilapida, ¿no? Algo así, ¿no? Pero habiendo patrones consistentes, sin embargo, diversas épocas tienen su particularidad. ¿Cómo podemos empezar a romper, digamos, esa tradición, este patrón histórico? Bueno, primero tomando en cuenta que no es tan fácil. Segundo, tomando en cuenta también que requerirá tiempo. Estamos hablando de costumbres que se han vuelto hábitos y que tienen pues 250 años, de tal manera que terminar con ello no será una tarea de un día para otro. Y luego hay que tomar en cuenta también que tiene que ser como interdisciplinario. No hay una medida mágica que vaya a resolver todo, sino un conjunto de medidas en una serie de órdenes con respecto a tales instituciones que progresivamente y en forma compasada pueden cambiar, ¿no? Un último punto previo es que sí se puede cambiar, que en la historia universal se registran algunas sociedades que han sido muy corruptas y que de pronto, a partir de ciertas circunstancias, adopción de ciertas medidas, empezaron a cambiar y que luego derivaron en sociedades más o menos normales. Entonces no hay que resignarse, sí se puede cambiar a condición que se entienda que es progresivo y con medidas aquí y allá. Una pregunta final. Hay quienes intentan poner los casos de corrupción como el de Lava Jato y vincularlo con una tendencia política, ¿no? Con un estilo, con una ideología y con una forma de gobierno. La corrupción ha demostrado que no es ni de izquierda ni de derecha, ¿no es cierto? Efectivamente, mi apreciación es que hay cierto tipo de problemas que son transversales, que corren a todo el espectro político, y visto a la inversa también podrías decir que hay gente honesta a la vez en izquierda y derecha. Entonces, tanto en izquierda, centro y derecha conozco deshonestos como conozco honestos. De tal forma que no es la honestidad patrimonio de un grupo, sino algo transversal, y ahí está la gente en la que te tienes que apoyar para librar una batalla por la pureza, por liberarte de la corrupción y de sus males. Habrá gente en todos los grupos que tienes que mancomunadamente dirigir a tareas en educación, tareas en justicia, tareas en policía, tareas en cultura. Entonces hay una serie de órdenes que tienen que ser modificados con iniciativas que propendan todas ellas a enfrentar la corrupción. Ok, Tony, muchas gracias por a ti las gracias. El tiempo es cruel, pero de todas maneras estoy segura que vamos a volver a juntarnos para seguir hablando. Cuando tú digas. Muchas gracias. Gracias. Amigos, amigas, con ustedes nos reencontramos el próximo miércoles, que regresamos a nuestro horario habitual, a las 3 de la tarde, en Contra el Olvido, aquí por Gran Angular. Gracias.